tardes, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse tan puntuales y vamos a empezar con la capacitación de hoy. Les voy a compartir pantalla. La capacitación de hoy vamos a empezar con una pequeña introducción de qué son los aceites esenciales para las personas que no están familiarizadas con los mismos, porque veo que hay muchas personas nuevas. ¿Qué son aceites esenciales? Aceites esenciales son extractos de plantas, son los compuestos aromáticos de las plantas que son 50 a 70 veces más potentes que las hierbas mismas, ya sea en estado fresco o seco. Acá en las dos imágenes vemos a la izquierda la imagen de un geranio bajo el microscopio y a la derecha la imagen de una hoja de menta bajo el microscopio. Si se fijan en esas bolitas, es ahí donde se encuentra el aceite esencial. Y es por eso, por ejemplo, cuando vamos al mercado, que agarramos las hojitas del perejil o del culantro y las rompemos, las frotamos así. Si sentimos mucho aroma, quiere decir que la planta es fresca. Y si no, que la planta ya tiene un tiempo, porque los aceites esenciales, a pesar de ser aceites, son volátiles, se evaporan muy rápido. Entonces así podemos ver si están frescos o no. ¿Y qué hacemos? Estamos reventando esas pelotitas. Los aceites esenciales se han usado desde hace miles de años como medicina. En las culturas antiguas, tanto los chinos, los egipcios, los romanos, los griegos, han usado los aceites esenciales como elementos curativos, cicatrizantes, pero también para la belleza. Y lo usaban sobre todo también en rituales, en cultos, para la protección, porque son aceites que también elevan la vibración y nos ayudan a meditar. Y no solamente esas culturas, yo creo que no hay lugar en el mundo en donde no se hayan usado las plantas para sanar. Y se usaban como, no tenían el aceite esencial puro como lo tenemos ahora en los frasquitos, pero agarraban las hojas o la parte de la planta que tenía el aceite esencial y la chancaban con algún tipo de aceite y hacían emplastos con los cuales curaban. Los curanderos acá en el Perú, pero también en los demás países, siempre han usado las plantas de forma medicinal. Entonces es el aceite esencial de la planta que al chancarlo y dejarlo que se diluya en alguna otra grasa, se usaba para la salud. Entonces no es nada nuevo, solamente que con el correr de los años se perdió un poco este conocimiento y en la vida moderna se dejó de usar. Los medicamentos que estaban a nuestro alcance tomaron su lugar, pero ahora que nos hemos dado cuenta el efecto secundario que tienen y que realmente, bueno, nos salvan de muchas situaciones, pero no son lo que esperábamos, estamos regresando y tomando esta costumbre tan sabia y que nunca debimos dejar realmente del todo. ¿Qué hace un aceite esencial bueno? Todos sabemos que las plantas crecen diferente dependiendo en qué sitio estén y rinden diferente, tienen un aroma diferente, mayor o menor, de mayor o menor intensidad. Entonces es muy importante dónde se cultivan las plantas. No se pueden cultivar en cualquier sitio. Las plantas se cultivan según la región de donde se originan y hay otras regiones donde también tienen una capacidad de crecer con la misma concentración de los activos que las caracterizan. Entonces, doTERRA tiene la extracción de los aceites esenciales en el lugar de cultivo. ¿Por qué? Porque al transportar la planta perdería mucha concentración del aceite. Entonces, en el mismo lugar donde se cosechan es que se procesa y se destila para la extracción. Los más de 170 aceites esenciales de doTERRA se cultivan en más de 40 países diferentes a nivel mundial. Y justamente por esta razón, porque lo más importante es tener un aceite esencial de la mayor concentración de los activos que nos benefician en nuestra salud. Y es por eso que se diversifica según país, según la planta. Acá vemos un mapa con algunos ejemplos. Otro factor muy importante para la calidad de un aceite esencial es la forma de extracción. Hay dos métodos que se utilizan para extraer los aceites esenciales. El que casi siempre se utiliza en la mayoría de los casos es el de destilado. Acá ven los alambiques y ven los pétalos de la rosa.
Es muy importante este detalle de los pétalos porque hace la diferencia. En muchas empresas no se tiene el cuidado de separar la parte de la planta que tiene el aceite esencial de lo demás. Y eso es importante por varios motivos, porque en muchas plantas las otras partes pueden tener tóxicos que contaminen el producto final. Entonces, si queremos un aceite realmente puro, es muy importante usar solamente la parte de la planta que tiene el aceite esencial. También tenemos plantas que tienen varios aceites esenciales. Por ejemplo, el culantro, del culantro se extraen dos aceites esenciales diferentes. De la hoja, un aceite esencial y de la semilla, otro aceite esencial, con propiedades diferentes. Entonces, si se mezclarían, estaríamos mezclando dos aceites diferentes. Otro caso, aún con más aceites esenciales, es el de la naranja amarga, que tiene tres aceites esenciales. Un aceite esencial se extrae de las hojas, el otro de las flores, del azahar, y el tercero del cítrico, de la fruta, de la cáscara. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Otro factor en el proceso destilado es a la temperatura que se expone la planta. Se necesita un conocimiento muy preciso y de cada planta para hacer este trabajo, porque todas las plantas tienen un proceso diferente de destilado. Dependiendo de los activos que tienen, se destilan a diferentes temperaturas. Entonces hay activos que se extraen a temperaturas bajas y otros activos que se extraen a temperaturas altas. Entonces, ¿qué se hace? Se avanza en un proceso lentamente, parando el tiempo necesario en la temperatura correcta para extraer el activo que tiene la planta. Y hay plantas que no necesitan un destilado muy complejo, que se destilan en el transcurso de un día, pero hay plantas que necesitan hasta una semana de destilado por lo complejo de su composición y por los diferentes activos que tienen, que se extraen a diferentes temperaturas con diferentes presiones. Entonces es un factor muy importante, no solamente del conocimiento de este, sino también del control que se tiene en los alambiques para poder extraer todos los activos del aceite y que así al final tengamos un aceite realmente de alta concentración con todos los activos de la planta. Y esto es muy importante porque los diferentes activos entre sí se potencializan y trabajan en sinergia. Decimos siempre que la naturaleza es muy sabia y eso es una de las tantas razones. Ha creado las diferentes plantas con los diferentes componentes porque en conjunto es que tienen el beneficio para nuestro organismo. Y si no se tiene esto en consideración, tendríamos al final un producto que quizá no tenga mucho valor para nuestra salud, quizá tenga un aroma muy agradable, pero que no tiene un valor para nuestra salud. Se ha podido establecer en el mercado que hay aceites esenciales que sí son puros, que se han extraído por destilado, pero por algún error, falta de control o desconocimiento, no tienen el mayor componente, el componente que los representa, el componente más importante para nuestra salud del aceite esencial. Y entonces no tendríamos el beneficio y pensaríamos que simplemente los aceites no sirven o el aceite ese no sirve. Entonces, esto realmente es de crucial importancia, sobre todo para que tengan todos los activos que nos beneficien la salud, porque ya sabemos por la medicación que si nosotros usamos solamente un activo, el activo que nos produce el beneficio, a la larga vamos a crear un desbalance en nuestro organismo que nos va a traer efectos secundarios y vamos a perder el equilibrio, ¿no? Entonces es muy importante para mantener la homeostasis en nuestro organismo, que tengamos productos que están tal y como se producen en la naturaleza. Y el otro método de extracción es el del destilado. Todo cítrico, para extraer el aceite esencial del fruto, se extrae de la cáscara, se extrae por prensado en frío. Entonces, estos aceites que se han extraído por prensado en frío son, digamos, los más susceptibles cuando uno los expone a calor, porque van perdiendo sus propiedades. Y esto es muy, muy importante, saber conocer el aceite esencial, porque menos del 10% de los aceites que se venden a nivel mundial tiene esta calidad. Obviamente no solamente es doTERRA, hay otras empresas que tienen también aceites esenciales, probablemente no del tamaño, no con la variedad, pero hay otros. Pero solamente es el 10% de los aceites que se venden a nivel mundial que tienen esta calidad.
Es decir, que realmente son puros, tienen este control y que nos van a servir a nuestra salud. Esto es muy importante y ahora me van a decir por qué. ¿Por qué es esto tan importante? No solamente es importante ver que el producto sea el de mejor calidad, o sea, desde el punto de vista del cultivo, porque acá vemos una certificación que tiene doTERRA para mostrarnos que realmente los productos son así, ¿no? Una vez que se ha culminado todo el proceso, el aceite esencial pasa muchos controles para definir que realmente tiene la calidad que se dice. Por si acaso, si ha habido algún tipo de contaminación en el proceso o algún descuido en la producción del mismo. Entonces, lo primero que ve doTERRA es la potencia. ¿Cómo podemos garantizar la potencia de un aceite esencial? La garantizamos, uno, habiendo encontrado el lugar en donde las plantas tienen la mayor concentración de los activos que nos benefician en la salud. Segundo, es el cultivo, cómo se lleva, con los cuidados que se le dan y sobre todo que no vayan a estar expuestos a químicos sintéticos. Ninguno de los cultivos de doTERRA tiene algún químico sintético en el proceso de cultivo, ni en el proceso de extracción. Luego la poda, el momento, hay que tener un conocimiento preciso de la planta para saber en qué momento y cómo hay que podarla para que tenga la mayor concentración, el punto de maduración preciso. Y luego también cómo se lleva para el destilado. Hay plantas muy, muy delicadas en donde uno tiene una ventana de tiempo, como por ejemplo en el jazmín, una ventana de tiempo muy corta. El jazmín debe ser cosechado a primeras horas de la mañana, una vez que ya ha florecido, pero antes de que caiga el sol en él, porque si se expone mucho al sol, pierde parte de sus propiedades. Entonces, realmente es una inversión muy grande de seres humanos que trabajan, porque eso se tiene que cosechar a mano, y todo tiene que ser a la vez y en pocas horas para poder cosechar todas las flores que ya han abierto antes de que el sol realmente esté intenso y caiga sobre las flores, y se hace en las primeras horas de la mañana. Y se tiene solamente media hora para llegar al punto en donde se van a extraer, porque si no, también siguen perdiendo las propiedades. Entonces son detalles que son esenciales para tener el mejor producto y que van a incidir obviamente en el precio. Tanto el proceso destilado, cuanto más tiempo demore, más caro va a ser el proceso, y así también la poda o el cultivo dependiendo de la planta. Y en el proceso de extracción, como hemos visto, doTERRA extrae solamente por prensado en frío los cítricos y por destilado los demás aceites esenciales, porque este proceso es el único que realmente garantiza un producto final de alta calidad. Quizá escuchen en algún momento que hay un proceso, se podría llamar más limpio, de cómo extraer los aceites esenciales con CO2. Es un proceso realmente muy limpio, es un proceso relativamente nuevo, pero es un proceso que no se puede aplicar a todas las plantas. Y en donde se aplique, no necesariamente uno tiene la capacidad de extraer todos los activos. Es por eso que se mantienen el destilado y el prensado en frío como los dos únicos métodos de extracción. Y luego, una vez que ya se tiene esa parte asegurada, hay que asegurar que el producto final realmente contenga la concentración que se dice tener y que no vaya a estar contaminado por ninguna casualidad. Entonces son varios análisis que se realizan para llegar a poder certificar el aceite esencial. La mayoría de las empresas a nivel mundial hace 7 análisis diferentes. doTERRA lleva sus aceites esenciales y hace 11 análisis diferentes para constatar su pureza. Y es así que podemos decir que doTERRA tiene lo mejor de la naturaleza y lo mejor de la ciencia por el proceso controlado, sin contaminantes, sin aditivos ni químicos sintéticos en el producto final. Y bueno, todo eso es muy bonito, está muy interesante, pero y decimos, ¿y cómo nosotros sabemos que realmente está pasando eso, que realmente los aceites esenciales tienen esa calidad y que no han sido expuestos a ningún tipo de contaminación? Y acá tenemos la solución. doTERRA tiene cómo demostrarnos eso. Si nos fijamos y agarramos los frasquitos, vemos que en el fondo hay dos
tipos de número. Uno, la fecha en que expira el producto, y la otra es un código. Si entramos a esta página y le damos clic a revisar la botella, agarramos nuestra botella, vemos acá en el fondo el código que tiene y lo ponemos en esta parte. Este código pertenece al lote de este aceite esencial, porque obviamente cada vez salen lotes diferentes y cada lote independientemente se tiene que analizar y tiene un código diferente para poder identificarlo. Con este código ingresamos a la página y nos va a decir, como ven acá abajo en este documento, que el producto realmente está libre de todo contaminante, es decir, no solamente contaminante, sino también cualquier químico sintético, y, perdón, y que además tiene la composición que debería de tener, porque no todos los aceites esenciales tienen una misma composición. ¿Cómo sabemos qué composición tiene? Uno realmente no tiene ese conocimiento como persona natural. Uno solamente puede decir si le agrada el olor, puede sentir la vibración, pero más allá nuestro conocimiento no va. Estos análisis indican de cada activo qué concentración tiene y pueden decir si también el producto ha sido adulterado con algún otro producto natural, porque en muchas empresas se utiliza el clavo y se utiliza mezclándolo con la canela. ¿Por qué? Porque son aceites esenciales muy similares en el aroma y porque la canela es un proceso mucho más costoso de extracción que el clavo. Entonces, seguimos teniendo un producto 100% natural, pero que ha sido adulterado con otro tipo de esencia, y eso se refleja en este tipo de análisis. Es por eso que este tipo de análisis son tan importantes. Y también por lo que veíamos en el proceso destilado, que si uno se saltea una de las temperaturas o no pasa suficiente tiempo el aceite esencial en un tipo de temperatura y presión, entonces ese componente no se tendría y el aceite no podría dar la función y darnos el beneficio que debiera, y eso se ve reflejado justamente en este tipo de documentos. Acá lo vemos en más grande, en donde podemos constatar todo eso, y eso está para que cualquiera en el público lo pueda confirmar. Entonces, esta es la garantía que nos da doTERRA de su calidad. ¿Y por qué es tan importante? Ahora vamos realmente al motivo de por qué todo esto es tan importante. Es no solamente porque es algo muy especial y porque es lo mejor que nos puede dar una empresa, sino porque es esencial para nuestra salud. ¿Y por qué es esencial para nuestra salud? Porque si no tuviera esta calidad, el producto no pudiera ingresar a la célula. Los aceites esenciales 100% puros tienen la capacidad de atravesar la membrana de la célula e ingresar adentro y tener un efecto dentro de la célula, por ejemplo, en las mitocondrias. Y eso es lo que hace este producto tan especial. Y por eso se siente una reacción tan intensa. Por eso el beneficio, porque tiene la capacidad de ingresar dentro de la célula. Además de eso, sabemos que las bacterias, por ejemplo, se encuentran fuera de las células y para eso existen los antibióticos que las combaten. Pero, a diferencia de la bacteria, el virus no se encuentra fuera, sino ingresa a la célula y está dentro de la célula. Y entonces los químicos sintéticos no tienen cómo atacarlo, porque el tamaño molecular de un químico sintético es muy grande. El tamaño molecular del aceite esencial, cuando es 100% puro, cuando se ha extraído por prensado en frío, por destilado, tiene la capacidad de penetrar, porque tiene un tamaño molecular muy pequeño. Las células de las plantas son muy parecidas a las células del ser humano, y entonces tienen esta capacidad. Y eso es lo que hace la diferencia. Por eso es tan importante tener un proceso tan controlado y que realmente sea 100% puro. ¿Y cómo se usan los aceites esenciales? Recuerden una cosa, estamos en esta capacitación hablando exclusivamente de los aceites esenciales doTERRA. Cualquier cosa que yo diga no tiene por qué ser válida para otro producto. Si ustedes quieren usar otro producto, antes de seguir las indicaciones que estamos dando acá, debiera de constatar que sea de la misma calidad.
Debiera decir en la etiqueta que se ingiere. Y asimismo hay que estar seguro de todos los demás puntos que hemos visto hasta el momento para saber que se trata de un aceite esencial 100% puro y que realmente nos va a traer ese beneficio a nuestra salud. Entonces tenemos estas tres formas de aplicación. Lo podemos usar con los difusores de forma inhalada, lo podemos ingerir, ya sean puros o en agua o encapsulados, dependiendo, y lo podemos usar aplicado. Acá tenemos la foto de un pequeño pie de bebé porque se pueden usar desde que nace el bebé. Pero ojo, una precaución. Los aceites esenciales tienen una altísima, altísima concentración y no se pueden usar puros en los niños menores de 6 años. Recuerden eso, no apliquen aceites esenciales puros a niños menores de 6 años, ni tampoco los deben de ingerir cuando son menores de 6 años. Sobre todo hay que tener mucha precaución en los niños menores de 2 años, porque los niños hasta los 2 años no tienen ni el riñón ni el hígado bien formado, ¿no? Entonces, por favor, se pueden usar desde que nacen, pero diluidos en la proporción. Tenemos tablas que podemos hacerles llegar para que realmente el bebé tenga el beneficio, no se resfríe, no le duele la barriguita, no tenga gases y nunca se complique con una saturación del aceite esencial. Entonces, estas son las formas en que nosotros aplicamos los aceites esenciales, dependiendo cómo los querramos usar. Según cómo los usemos, es cómo los va a metabolizar nuestro organismo. Por ejemplo, si yo ingiero el aceite esencial, se va a metabolizar a través de mi hígado. Si yo aplico el aceite esencial sobre la piel, va a entrar al torrente sanguíneo y es así como se va a transportar en todo el cuerpo. Y finalmente, cómo ingresa cuando es inhalado. Cuando yo inhalo el aceite esencial, llega inmediatamente el aroma al sistema límbico en donde la amígdala crea una reacción. Y esta parte la vamos a ver más en detalle más adelante. Vamos a seguir viendo cómo usar los aceites esenciales. Un factor muy importante es no utilizar un quemador, porque acabamos de ver lo delicado que es el exponer el aceite esencial a diferentes temperaturas. Y tanto esfuerzo en crear un aceite esencial con todas esas propiedades para que luego lo quememos no valdría la pena. Al exponerlo al calor de los quemadores, el aceite esencial va a perder propiedades y sería una pena que después de tanto esfuerzo para que tenga todos los activos, se eche parte a perder en esa forma. Y es por eso que se usan en difusores. Difusores que trabajen ya sean por vibración de ultrasonido, o que trabajen por presión de aire a través de un atomizador. ¿No? Son los dos sistemas que podemos usar para que el aceite esencial llegue a nosotros de forma aromática, tal y como se encuentra en el frasco y no pierda sus cualidades, sus propiedades. Al pasar por el atomizador por presión o al estar expuesto al ultrasonido y a la vibración, se separan las moléculas y salen flotando y son más livianas que el aire. Y por eso se esparcen y quedan flotando y nosotros las podemos aspirar. Entonces, esto sí sería algo que debiéramos de tener en consideración. Y ahora hablando de la concentración, ¿por qué son tan concentrados? Acá les quiero dar unos ejemplos. Por ejemplo, para llenar un aceite esencial, un frasco de 5 ml, acá les muestro los dos tamaños que tiene normalmente doTERRA, el de 15 ml y el de 5 ml. Para llenar un frasquito de 5 ml del aceite esencial de rosas, necesitamos 12.000 rosas, porque obviamente solamente utilizamos el pétalo. 12.000 para llenar un pequeño frasquito. Ahí se pueden dar cuenta de la concentración que tiene. Otro ejemplo, por ejemplo, una gota de menta equivale a 28 tazas de té de menta. ¿Y en qué momento yo voy a tomarme 28 tazas de té de menta?
Si yo lo fuese a usar, por ejemplo, para dolor de cabeza, que quizá use más de una gota, digamos que use 2 gotitas, porque el dolor es muy intenso. Tendría que tomarme 56 tazas de té de menta, es imposible. Además que no sabemos de dónde es la menta, qué concentración tiene, cuánto tiempo estuvo tirada en el mercado, si es que no la tenemos en el jardín, en fin. Es otra cosa tener el aceite esencial. Acá unos ejemplos más. Para llenar una botella de 15 mililitros de limón necesitamos 45 limones. Para una de 15 mililitros de lavanda necesitamos 30 libras, aproximadamente 15 kilos de los tallitos con las flores. Eso físicamente es un montón porque no pesan casi. Y ahora un aceite esencial, melisa, que es tan preciado y tan especial, para llenar una botella de las chiquitas, de las de 5 ml, necesitamos casi 35 kilos, 68 libras de hojitas, solamente de las hojitas, ¿no? Con esto realmente son cantidades enormes de plantas para realmente apreciar lo que hay en una gota. No estamos acostumbrados a tener productos tan concentrados realmente. Y me he dado cuenta que la mayoría de los productos, por más naturales que sean, que se venden en el mercado, sobre todo en Europa, acá en Latinoamérica tenemos menos cultura de aceites esenciales, en Europa se han utilizado más. Y me preguntan siempre, pero ¿en qué concentración? Y yo digo, ¿cómo que en qué concentración? Son puros, ¿no? Y insisten mucho, ¿por qué? Porque la mayoría de aceites esenciales, aunque sean naturales, aunque sean puros, se venden a un porcentaje de dilución. Eso hay que fijarse mucho cuando se vea para ver también la cantidad que uno va a usar. Pero en doTERRA tenemos los puros. doTERRA ha sacado una nueva línea que se llama Touch. Tenemos una tercera presentación, la de rolón de 10 ml. En esta presentación tenemos los aceites 100% puros, así como vienen en la de 5 ml, simplemente para facilitar la aplicación, pero tenemos la línea que se llama Touch. Todo producto que tenga el nombre Touch viene en esta presentación y está ligeramente diluido con aceite de coco fraccionado. El aceite de coco fraccionado es uno de los mejores aceites portadores desde mi punto de vista, porque no tiene aroma y porque tiene un tamaño molecular muy, muy fino en comparación a los demás aceites esenciales. El que no tenga aroma es muy importante para que no se mezclen los aromas al inhalarlo. Y el tamaño molecular hemos visto que es esencial, porque un tamaño molecular grande dificultaría la absorción del aceite esencial para que ingrese a la célula. En cambio, el aceite de coco fraccionado sí tiene un tamaño molecular mucho más fino, entonces como portador funciona mucho mejor. ¿Qué diferencia hay entre el aceite de coco regular, el que conocemos, que se pone duro con el frío, y el aceite de coco fraccionado? El aceite de coco regular que se pone duro con el frío se extrae por prensado. Es un aceite muy bueno, muy sano, pero su tamaño molecular no es tan pequeño y tiene aroma. Cuando ese aceite, cuando se extrae del coco el aceite por un proceso diferente que se llama hidrólisis, que se utiliza agua, el producto final queda siempre líquido, entonces es de muy fácil aplicación y además tiene el tamaño molecular mucho más pequeño y no tiene aroma. Además que tiene una característica adicional que es muy práctica, que no se pone rancio. Quizás se ponga algún día rancio, pero yo realmente he cargado conmigo cerca de 4 años un frasco con un restito vacío del aceite de coco y lo llevaba a ferias y siempre estaba en calor y hasta el final nunca olió a rancio. Entonces no se malogra. Eso es muy práctico. Y por eso es importante, les decía todo esto para que vean que una gota basta. Si van a usar los productos de doTERRA con una gota, uno va a tener un efecto intenso. Dependiendo para qué lo quiera, uno puede usar más, pero es desperdiciar muchas veces. Porque cuando uno usa aceites esenciales, debe saber que la frecuencia es lo que hace la diferencia y no la cantidad. Es decir, digamos, si para un dolor de cabeza yo es muy intenso, bueno, no uso uno, uso 2 gotas. Si yo voy a usar 4 gotas, no va a hacer mucha diferencia. En cambio, si yo me pongo 2 gotas ahora y
entre 2 horas, otras 2 gotas, sí va a ser la diferencia porque no va a dejar que regrese el dolor. Entonces, como regla básica, para usar los aceites esenciales es bueno guiarse de eso. Otro ejemplo, si yo quiero tomar una cápsula de On Guard contra el resfrío, porque no me quiero resfriar y siento que me voy a resfriar, no tiene sentido que me tome 2 inicialmente. Me tomo una y la siguiente, en lugar de esperar 6 horas para tomármela, me la tomo a las 4 horas, a las 3 horas. Es así como nosotros vamos a intensificar el efecto de los aceites esenciales. Y quiero que vean acá qué tan rápido hace efecto un aceite esencial y cómo realmente se ve el efecto. Físicamente podemos demostrar que después de aplicar el aceite esencial hay un cambio físico en nosotros. En este video que les voy a mostrar, vamos a usar Balance. Se va a aplicar Balance en la planta del pie de un joven. Pero antes de hacer eso, se va a tomar una muestra de sangre. Vamos a ver. Vamos a ver el comportamiento de las células rojas en la sangre de esta persona. Le vamos a tomar una muestra del brazo de sangre y la vamos a colocar bajo un microscopio. Y vamos a ver cómo se ve. Fíjense cómo se ven. Están todas apiñadas, una encima de otra. Es imposible que esas células rojas trabajen bien llevando suficiente oxígeno y nutrientes al destino. Realmente no están cumpliendo bien su función. Entonces, después de esto, se le va a aplicar Balance en la planta del pie a este muchacho. Y 30 segundos después, solamente 30 segundos después, se le va a sacar la segunda muestra del brazo nuevamente de sangre y se va a colocar bajo el microscopio. Y miren la diferencia. ¿No es abismal? ¿No es increíble el comportamiento de los glóbulos rojos? Este efecto se logra con terapias de oxigenación, pero con más de una terapia de oxigenación. Y la reacción en nuestro organismo con la aplicación del Balance fue en 30 segundos, ni siquiera en un minuto. Es impresionante cómo pueden trabajar los aceites esenciales en nuestro organismo. doTERRA tiene más de 170 aceites esenciales. Realmente es una gran variedad. Pero como todos los que usamos productos naturales y conocemos de plantas, sabemos que las plantas tienen muchas propiedades que se usan para muchas cosas y por ende el aceite esencial también. Entonces no necesitamos 170 aceites esenciales. Basta con 10 aceites esenciales para poder tener un beneficio diario y reemplazar nuestro botiquín en casa. Nuestro botiquín en casa se veía así, pero no. Ahora lo vamos a reemplazar por 10 pequeños frascos de aceites esenciales. Y vamos a ver estos 10 pequeños frascos que serían los básicos para reemplazar nuestro botiquín y solucionar toda emergencia de salud que se pueda presentar comúnmente en un hogar. Vamos a ver uno por uno y cómo nos pueden ayudar. Son estos 10 aceites esenciales que vienen en ese kit y que tienen muchísimas propiedades y vamos a ver cómo nos ayudan en general en nuestro hogar y sobre todo en estos momentos que estamos atravesando. La lavanda, todos sabemos que es un aceite esencial que relaja, que seda, que calma, que ayuda a dormir, ¿no? Contra el insomnio, pero no todos conocíamos quizá que es un antibacterial y un antimicótico muy potente. Además que es un buen regenerador, por eso se usa mucho en la piel. En la piel también es muy bueno contra las arrugas, que reduce el nivel de ansiedad, que es un antihistamínico natural muy potente, entonces es ideal para usarlo en cualquier tipo de picaduras contra alergias, y que se puede utilizar también como repelente, y es un aceite esencial que nos apoya para la comunicación.
nos ayuda a poder expresarnos y a comunicarnos con nuestro entorno. Y esto hoy en día creo que es de suma importancia, sobre todo ahora que hemos pasado épocas de cuarentena y que en muchos hogares muchas personas siguen trabajando en casa o que han perdido el empleo por todo el cambio que estamos viviendo, el poder comunicarse correctamente. El aceite esencial de lavanda nos va a ayudar muchísimo en ese sentido. Y claro, como lo conocíamos todo, para descansar, para relajarnos. Estos momentos de estrés, la lavanda nos va a calmar, nos va a ayudar a relajarnos y nos va a ayudar a dormir. Y aunque uno pueda dormirse y no tenga problema para conciliar el sueño, personalmente sí sugeriría que en momentos de estrés se utilice. ¿Y por qué digo eso? Yo soy una persona que no tiene ninguna dificultad en quedarse dormida. No importa el ruido que hagan, cuando yo me acuesto me quedo seca y duermo y el mundo se puede venir abajo y yo sigo durmiendo. Pero eso no quiere decir que esté relajada. En épocas de estrés, o cuando yo tengo muchos problemas, obviamente estoy tensa y aunque me quede dormida, voy a seguir tensa. Entonces, mi sueño no va a ser tan reparador como debiera ser. Mi organismo no se va a poder recuperar como debiera por la tensión que sigo teniendo. Y eso se ve cuando uno ajusta la mandíbula. Yo uso placa de relajamiento justamente para evitar ese problema. Entonces es esencial, aunque uno pueda dormir bien, cuando uno está atravesando fases de tensión, usar algo que lo ayude a uno a relajar y obviamente que sea un producto natural para que el organismo tenga la capacidad de regenerarse. Y realmente me sentí diferente. Cuando yo estoy con estrés y uso la lavanda o uso cualquier otro aceite esencial que me relaje, que me calme, que me ayude a conciliar el sueño, al día siguiente me levanto con otra actitud y con muchísima más energía, como si hubiese dormido muchas horas más. Realmente se siente. Entonces, es realmente una conversación, perdón, una sugerencia que les haría. Aunque puedan dormir, usen lavanda en momentos de estrés. Y para las personas que han usado lavanda y que no han sentido mucho alivio. A veces no se da inmediatamente, a veces uno tiene que usarlo más días, pero podría combinarlo, por ejemplo, con naranja, la naranja silvestre, porque potencializa el efecto y muchas personas sienten ahí la diferencia. Entonces es una buena sugerencia. Luego viene en el kit la menta. La menta también es un aceite esencial espectacular, muy, muy bueno, con muchas, muchas aplicaciones. Es buenísimo contra los dolores, cualquier tipo de dolor, pero ideal para el dolor de cabeza. Pero también alivia los dolores en las articulaciones, dolores musculares. Es excepcional para todo lo que es el sistema digestivo. Nos ayuda a digerir, a tener menos gases, a quitar náusea. Realmente es buenísimo. Ayuda a la circulación, nos ayuda a combatir la fiebre. Cuando uno se aplica cuando tiene fiebre, reduce, baja la fiebre. Es ideal para las vías respiratorias. O sea, cualquier problema de las vías respiratorias, congestión nasal, alergia, sinusitis, realmente hace la diferencia porque las despeja y además nos ayuda a oxigenarnos. Entonces es algo que se utiliza, por ejemplo, también cuando uno va a hacer deporte, ¿no? Uno inhala o se lo aplica en el pecho porque va a ayudarnos a oxigenarnos. Y es sobre todo un antidepresivo muy potente que nos da energía. Se dice que es el aceite esencial de la alegría y que cura los dolores. Cura los dolores, no solamente los dolores físicos, como acabamos de ver, de las articulaciones, de la cabeza, sino también los emocionales. Los dolores que sentimos en el corazón nos ayuda a superarlos porque es un aceite esencial que nos da energía, nos da alegría y nos ayuda a enfrentar esos dolores para superarlos. De muchos usos la menta. Si la mezclamos con el limón, es ideal para la concentración, para memorizar y para ser creativo. Algo que es también muy, muy importante hoy en día, porque estamos muchos trabajando ahora en casa, la mayoría con más tensión, muchos porque tienen poco trabajo, pero muchos porque tienen mucho más trabajo,
muchos porque quieren mantener el trabajo. Entonces nos ayuda para poder focalizar y ser más efectivos en lo que estamos haciendo. Y cuando nosotros nos sentimos cansados, que ya no podemos concentrarnos bien porque ya llevamos muchas horas delante de la computadora y ahora casi todo lo estamos haciendo exclusivamente delante de la computadora, el aplicarse o tomar el aceite esencial de menta hace realmente la diferencia. Nos despierta inmediatamente. Si lo combinamos con limón, el efecto va a ser más rápido para poder concentrarnos y tener mejores resultados y sentirnos también mejor. El limón, que es otro aceite esencial que viene acá, también es un aceite esencial de muchísimas aplicaciones. Como todo cítrico, es un antidepresivo y un calmante. Nos ayuda a reducir el nivel de ansiedad y combate la depresión. Todo cítrico anima mucho y el limón también. Además es desinfectante, antiséptico, se usa para limpiar superficies. Como es un antioxidante fuerte, muy intenso, muy potente y antiséptico, nos ayuda a subir nuestro sistema inmunológico, nos sube las defensas. Es fabuloso para los riñones y el hígado. Nos ayuda en la limpieza del sistema linfático, algo muy importante hoy en día. El sistema circulatorio de la sangre tiene el corazón que bombea. Entonces el corazón bombea y lo mantiene en movimiento. El sistema linfático no tiene nada que lo mantenga en movimiento. Entonces es de suma importancia moverse. Por eso es tan importante hacer algo de deporte, algo de ejercicio todos los días. Poco tiempo, no es necesario mucho, no tiene que ser muy fuerte, pero sí es importante movilizarse porque con eso hacemos que trabaje correctamente el sistema linfático, indispensable para nuestra salud y la desintoxicación. Recuerden que si no nos desintoxicamos, esto se vuelve una situación de inflamación crónica. Y ahora que no hemos podido salir en muchos lugares o que de por sí estamos mucho más sentados por el trabajo que estamos haciendo en la computadora porque ya no salimos tanto de casa, es indispensable mantener el sistema linfático activo. Y el limón es fabuloso en eso. Y como veíamos, es el aceite esencial del enfoque de la energía. Entonces, además nos va a dar energía. Yo recomiendo siempre tomar un vaso de agua en ayunas con 3 gotitas de limón, porque realmente cambia nuestro día. Nos va a dar, primero que nos va a subir las defensas, luego nos va a dar alegría, nos va a animar y es un desintoxicante muy potente. Y los aceites esenciales en general alcalinizan nuestro organismo, pero el limón es el aceite esencial más potente en ese aspecto. Y ustedes saben que parte de esto para ser saludables es tener un organismo alcalino. Claro que en las diferentes partes es diferente la concentración, pero en general, que en un organismo alcalino es difícil que se den las enfermedades. Y el estrés no alcaliniza, sino acidifica. Entonces, el limón haría un trabajo excepcional en ese aspecto. Todas las mañanas en ayunas un vaso de agua con 3 gotitas de limón. Ahora, si los combinamos, por ejemplo, con el geranio, es ideal para combatir el ácido úrico y para evitar la formación y disolver los cristales, los que nos causan los dolores. Otra forma de usarlo es contra los dolores de garganta, para hacer gárgaras. En un vaso de agua tibia, medio vaso, se ponen unas gotitas de limón y unas de melaleuca y hacemos gárgaras. Y con eso vamos a evitar, se va a ir el dolor de garganta y vamos a evitar que se complique y se vuelva un resfrío. Algo que hay que aprender con los aceites esenciales, que es muy efectivo utilizarlos como prevención y que es mejor usarlos como prevención, no esperar que tengamos la enfermedad o que sea una situación crónica para usarlos. Porque si vamos a esperar a eso, nos vamos a demorar más tiempo en recuperarnos y vamos a necesitar más tiempo de los aceites esenciales. Usándolos de forma preventiva, es muy poco lo que vamos a necesitar y vamos hasta evitar el resfriarnos. Cuando yo tengo un dolor de garganta ligero, yo uso Ongart, que es un aceite esencial fuerte, pero a mí no me molesta y lo uso también en la garganta. Si lo uso inmediatamente, ya no me resfrío. Y digamos, si por algo estuve expuesta, me he resfriado porque no lo tuve a la mano, lo uso constante porque la recuperación es muchísimo más rápida y no se va a complicar con otros problemas de salud. Entonces recuerden eso,
Cuando nosotros acudimos a los productos naturales es porque no nos gustan los medicamentos y hemos siempre tenido esa actitud de postergar lo más posible el uso de ellos porque no queremos usarlos. Pero con los aceites esenciales es diferente. Es como tomarnos un té caliente de eucalipto con una cucharada de miel y un jugo de un limón, ¿no? Entonces, eso de forma mucho más potente son los aceites y eso hay que hacerlo inmediatamente. Y como veíamos en la diapositiva anterior, no más cantidad, sino más seguido es lo que hace la diferencia en el efecto. Y esos 3 aceites esenciales que hemos venido hablando hasta ahora, la lavanda, la menta y el limón, son fabulosos usándolos en combinación para combatir las alergias. Tengo muchos testimonios que las personas han dejado de padecer de las alergias usando esta combinación y ya solamente les regresa en alguna situación muy extrema y se va rápidamente usando estas esencias. Ya no se usan como tratamiento. La lavanda, recuerden, era el antihistamínico, la menta, ideal para las vías respiratorias, las despeja y las fortalece, y el limón fortalece nuestro sistema inmune. Las alergias son parte de un sistema inmune debilitado. Y ahora llegamos a la melaleuca, el árbol de té o tea tree, como se dice en inglés. Es un aceite esencial maravilloso, con muchísimas propiedades también, y muy bueno para la piel. Es además un aceite muy noble porque es suave, no arde, entonces es de muy práctica aplicación. Se usa para combatir hongos, por ejemplo también la cándida, en infecciones virales, por ejemplo el herpes, en los bebés para la pañalitis, ideal si se mezcla con lavanda y melaleuca para la pañalitis, contra el acné es muy bueno para aplicarse contra el acné. Cualquier irritación o eczema de la piel, la prevención de piojos en niños. Si uno tiene un spray listo con unas gotitas de melaleuca y rocía la cabeza de los niños en las mañanas antes de que vayan al colegio, aseguro que no se van a contagiar. Y este aceite esencial ayuda además a establecer límites. Algo muy importante hoy en día, sobre todo si más personas se van a quedar más tiempo en la casa, van a compartir más un espacio, a veces un espacio pequeño, y que no estaban acostumbrados a hacer, ayuda a establecer límites sanos, límites energéticos también. Y además, algo que no hay que olvidar, es un muy buen regenerador de tejido en general. Como ven, muchísimas propiedades. Y digamos, si lo usamos en combinación con el orégano, se vuelve muy potente para erradicar los hongos. A veces tenemos un hongo que no se quiere ir y estamos echando y le echamos melaleuca y no se va. Si mezclamos con el orégano, lo más probable es que con eso se sane. Y si no sanamos, por ejemplo, hay algunos hongos de los pies, de las uñas del pie, que demoran mucho o que no sanan. Si con esta aplicación no sanan es porque tenemos cándida y entonces debiéramos hacer la limpieza con estos productos, pero ya interior, para sanar de la cándida, que además origina muchos otros problemas de salud. La psoriasis. La psoriasis. Acá tenemos una mezcla fabulosa para aplicar. Realmente hace la diferencia, no bien se empieza a usar. Pero quiero que sepan algo, psoriasis y sobre todo si es una psoriasis más intensa, uno no va a sanar, y aunque se aplique eso va a mejorar muchísimo la calidad de la piel, pero para sanar realmente hay que hacer un tratamiento de limpieza, porque la cándida se origina dentro de nosotros, es una consecuencia de la cándida, entonces es algo que habría que apoyar. Si es algo muy ligero de psoriasis, probablemente la aplicación de los aceites sea suficiente. Entonces, si quieren usar esto y no ven los resultados deseados, siguen padeciéndola, entonces debemos de dar un paso más. El orégano. El orégano es un aceite esencial potentísimo, pero hay que usarlo con mucha precaución. El orégano es un aceite esencial de una planta caliente. Decimos que los aceites esenciales son de plantas calientes cuando el aceite esencial es muy fuerte y no lo podemos usar puro. Yo no puedo aplicar el aceite esencial puro en la piel porque va a irritarla. Menos aún en las partes delicadas, porque puede hasta, digamos, quemarlas, dejar una mancha en pieles muy delicadas.
Entonces, esos aceites esenciales no se aplican puros de ninguna manera sobre la piel, siempre diluidos en aceite de coco. Y si uno los va a ingerir, sobre todo si es un tratamiento y va a ingerirlos varias veces, nunca ingerirlo en el agua o en algo, sino siempre en cápsulas, como vieron en la imagen, ¿no? Llenar la cápsula con las gotitas de orégano, se puede terminar de rellenar con aceite de coco y luego ingerir. Entonces, tengan mucha precaución. Son 5 aceites esenciales en doTERRA que tienen esa intensidad. El orégano, el tomillo, la canela, la acacia y el clavo. Orégano, tomillo, canela, casia y clavo. Esos 5 aceites esenciales son muy, muy fuertes. Tengan mucha precaución. Y si van a usar y rellenar la cápsula después, aunque les parezca que no tienen residuos, lávense las manos porque parece mentira. Uno ni lo ve ni lo siente y después de casualidad se agarran el ojo y se les va a arder horrores. Si en algún momento les cae algún aceite esencial en una zona delicada, por ejemplo el ojo, la mucosa, no echen agua porque el agua no sirve. Echen el aceite de coco fraccionado o cualquier otro aceite que tengan a la mano. Es la única forma en donde van a conseguir un alivio inmediato. Entonces, este aceite esencial es ideal contra los hongos, contra la cándida, las infecciones virales, las infecciones bacteriales, por ejemplo, de la vejiga. Es un antiséptico para el sistema respiratorio muy potente. Entonces, es ideal para esta época, para fortalecer nuestro sistema respiratorio y sobre todo porque mata todas las bacterias y todos los virus. Entonces, es un producto que como prevención podemos usar mucho. Pero, ojo, recuerden cómo lo van a usar, de tener mucha precaución. Y es el aceite esencial del desapego. Algo también muy importante hoy en día, están cambiando muchas cosas. Todos nos vemos afectados sin excepción de una o de otra forma por estos cambios. Y es importante aprender a soltar. ¿Cómo lo podemos usar? Si lo mezclamos, por ejemplo, con el incienso, creamos una bomba contra la gripe. Los dos son muy intensos, subiendo, fortaleciendo el sistema inmunológico. Y para las infecciones lo podemos combinar con la melaleuca y el limón, por ejemplo, para la cistitis y para otras infecciones. Es muy efectivo. Y ahora quiero mostrarles cómo pueden trabajar los aceites esenciales en sinergia. Acá van a ver un video muy corto sobre el orégano y el árbol del té. Está subtitulado, pueden leerlo. Cómo trabajan en sinergia atacando las bacterias que se protegen. Las bacterias crean un biofilm, como se dice en inglés, una mucosa alrededor que las protege y por lo cual muchos antibióticos ya no sirven cuando se vuelven resistentes al antibiótico. Pero con estos simples 2 aceites esenciales les vamos a demostrar en este video cómo realmente las combaten. Es muy interesante, o sea, no solamente todos los componentes dentro de un solo aceite esencial son importantes que estén todos juntos porque en sinergia trabajan, sino que también se crea sinergia con aceites esenciales diferentes. Veamos el video. Nos habla el doctor Steuer, es un doctor que trabaja con los aceites esenciales desde hace muchos años en doTERRA y nos explica cómo trabajan. ¿No? Acá nos dice cómo las bacterias se vuelven resistentes para defenderse. Y ahí nos muestra. Entonces tienen 2 formas de protegerse. Crearse una capa dura que las protege o crear el biofilm, que es como una mucosidad que las cubre y las protege del agresor, en este caso el antibiótico. Entonces, los antibióticos que se usaban hasta el momento no dejan de servir y entonces cada vez hay que recurrir a antibióticos más fuertes. Y ustedes saben lo dañinos que son los antibióticos, cómo logran nuestra flora intestinal. La melaleuca rompe esa mucosidad, la disuelve y viene el orégano y puede ingresar y romper
la membrana, hacer un hoyo en la membrana de la célula para matarla. De la célula, perdón, de la bacteria para matarla. Entonces, uno da el primer paso, el disolver esa mucosidad, y el otro de ingresar para poder combatir y matar las bacterias. Estos dos simples aceites esenciales. Me parece muy, muy interesante. Y vamos al siguiente aceite esencial, el del incienso. El incienso es un aceite esencial muy conocido. Se le dice que es el rey de los aceites esenciales. Es antidepresivo, reduce el nivel de ansiedad, fortalece los nervios, fortalece el sistema inmunológico y es un potente regenerador celular. Por lo tanto, también se utiliza mucho contra el cáncer. Por su alta vibración se utiliza mucho para la meditación, como protección y limpieza espiritual. Realmente tiene tantas propiedades y es tan bueno que decimos, cuando no sepas qué aceite esencial usar, usa el incienso, porque realmente se podría decir que sirve para todo. Y es el aceite esencial de la verdad. Da apoyo, da protección, nos ayuda muchísimo, sobre todo en estas épocas de cambio, en donde a uno le quitan el piso, entonces uno se siente vulnerable, se siente desprotegido. Es un aceite bellísimo y, como decía, nos ayuda a meditar, a relajarnos, sobre todo a soltar, a no estar ansioso. Y es buenísimo si se usa en combinación con la lavanda. El incienso y la lavanda en combinación son fabulosos para usarlos contra la ansiedad y evitar así los ataques de pánico. Según el caso, diferente intensidad, diferente frecuencia con que se usa, pero realmente lo he visto usar con fabulosos resultados. Y si lo mezclamos, por ejemplo, con el limón y el geranio, ayudamos a la producción de colágeno. El incienso y el geranio son dos aceites esenciales que apoyan la producción del colágeno, ¿no? Y si se usan mezclados en sinergia, son aún más potentes. Y ahora vamos a ver las mezclas. doTERRA tiene mezclas propias que ha creado con fines muy específicos. Esta mezcla del Deep Blue es ideal para cualquier tipo de dolor. Dolores musculares, dolores de tensión por contracturas, de reumatismo, de artritis, migrañas. Es un desinflamante muy poderoso. Y, por ejemplo, también en situaciones crónicas de fibromialgia. Realmente ayuda mucho a reducir los dolores. Para la fibromialgia tenemos también todo un protocolo muy interesante con resultados fabulosos. Y además de ayudarnos a enfrentar el dolor físico, nos ayuda a enfrentar el dolor emocional, a enfrentarlo para poder superarlo. Y es esta una época para muchos de mucho dolor, por diferentes motivos. Entonces es un aceite esencial que nos ayuda a liberarnos del dolor. Y muchas veces el dolor emocional se ve reflejado por la postura, la contracción en dolores musculares, de contracturas, y con el Deep Blue vamos a solucionar ambos. Eso es lo espectacular con los aceites esenciales. Tenemos otra mezcla, el Breathe, como lo dice el nombre, para la respiración. Es el aceite esencial, la mezcla de los aceites esenciales que apoyan todas las vías respiratorias y solucionan los problemas. Ideal contra el asma y las alergias, la inflamación de los ganglios, cualquier problema respiratorio, por ejemplo, la sinusitis, bronquitis, neumonía, porque es un poderoso descongestionante y también antibacterial, antiviral. Ideal por ser un aceite esencial de la respiración que nos ayuda a respirar bien y a oxigenarnos para la meditación, para el yoga, y nos apoya mucho en situaciones de duelo. Es ideal usarlo en situaciones de duelo. Y el Digestion es un aceite esencial, una mezcla de aceites esenciales creada específicamente para cualquier problema digestivo. Y me gusta usar mucho este ejemplo de aceite para entender cómo funcionan los aceites esenciales. Los aceites esenciales no fuerzan el organismo a ningún extremo. Los aceites esenciales regulan el funcionamiento del organismo. Y este Digestion
que ayuda para cualquier problema digestivo, se utiliza, imagínense, tanto en la diarrea como en el estreñimiento. Uso un mismo producto si tengo diarrea o si tengo estreñimiento. ¿Por qué? Porque regula y lleva al centro, hace que funcione correctamente nuestro sistema digestivo. Sé de muchas personas que lo han usado y que han dejado de padecer de estreñimiento crónico. Realmente es un producto fabuloso. Cualquier problema de gastritis también soluciona problemas de gastritis, cólicos, gases. Es muy bueno para desparasitar además también. Y emocionalmente nos ayuda a enfrentar nuevas situaciones. Qué momento más importante de tener Digesten a la mano, porque la mayoría de personas también, las situaciones que generan estrés se ven reflejadas en el estómago, entonces ahí ven la relación que hay entre ambos. Y este nos ayuda a enfrentar las situaciones nuevas y yo creo que todos en mayor o menor intensidad estamos enfrentando situaciones nuevas. Y el último del kit, el On Guard, un aceite esencial fabuloso, fabuloso como para fortalecer el sistema inmunológico, es muy, muy potente. Se ha demostrado que si uno desinfecta una superficie con On Guard, en una semana no crecen bacterias. Una semana. Mata el 99.9% de todos los patógenos ambientales. Es antimicrobial, antiinfeccioso, antibacterial, antiviral, anti todo se podría decir. Realmente mata todo, se puede usar tanto aplicado como ingerido. Y es el aceite esencial de la protección. Nos ayuda a sentirnos protegidos, a aprender a protegernos, no solamente de los contaminantes del medio ambiente, sino emocionalmente hablando, también de las situaciones que nos estamos enfrentando. Ideal en estos momentos para fortalecer nuestro sistema inmune y estar más seguros de enfrentar el día a día, sin miedos de contagiarnos de nada. Ideal también para las personas que se resfrían muy a menudo, dependiendo que tanto lo padezcan, se puede usar como un tratamiento preventivo para no resfriarse. Entonces, antes de resfriarse, aunque uno esté sano, usa el On Guard, ya sea 2 a 3 veces al día, según la situación, todos los días como un tratamiento, y va a ver que uno no se resfría. Digamos que pase la época o la situación en la cual nos resfriábamos, entonces ya podemos reducir la ingesta o la aplicación del On Guard hasta dejar de usarlo. Y si hemos hecho esto como tratamiento, vamos a ver que realmente no nos vamos a resfriar. Y si de repente nos vemos expuestos y tenemos una mínima sensación, inmediatamente usarlo 2 o 3 veces al día, según sea el caso, y van a ver que van a evitar los resfríos. Para ver la efectividad, un niño de 5º grado hizo este experimento en el colegio. En 4 platos diferentes puso cultivos de bacterias, todos iguales, y el primero superior izquierdo le puso lejía o cloro. El superior derecho le puso Lysol, un producto que todos conocemos, creo que en todas partes del mundo hay. En la esquina inferior derecha, cualquiera de esos productos que venden en los supermercados que dicen que matan todo. Y en la esquina inferior izquierda, el On Guard. Y si se fijan bien, el único realmente efectivo fue On Guard. Así es la diferencia. ¿Y cómo podemos usar el On Guard? Para combatir el asma y dejar de padecer de asma, no hay mejor combinación que el On Guard con el Breathe. Se usan como tratamiento. El On Guard se puede usar ingerido o aplicado en la planta de los pies, y el Breathe se aplica en pecho y espalda, se usa como tratamiento de 2 a 3 veces al día, en momentos en donde uno se ve expuesto a una situación donde normalmente se resfriaría y terminaría en asma, se puede aumentar el uso en esos momentos solamente y se regresa al uso regular por un tiempo, dependiendo de qué tan crónica e intensa era la situación. Y luego, si uno ve que no se resfría, se puede ir reduciendo la frecuencia con la que se utiliza hasta dejar el producto. Y tengo casos
realmente que ya no usan nada, no usan tampoco el Longard ni el Breathe. Un niñito que realmente terminaba, sobre todo en invierno, por lo menos una vez al mes en la clínica, nebulizándolo y muy mal, en 3 años ni siquiera se resfrió. Entonces realmente si uno aprende a usarlos, es un producto fabuloso, fabuloso realmente. Y ahora ustedes habrán dado cuenta que hemos estado hablando no solamente del trabajo físico que hacen los aceites esenciales, sino también cómo nos apoyan emocionalmente. Y eso es lo más interesante. Y se preguntarán quizá por qué. Hemos visto físicamente cómo inmediatamente ingresa al cuerpo por la piel y tiene un efecto intracelular porque vimos el comportamiento abismal de las células rojas en nuestra sangre después de 30 segundos. Pero también trabajan de otra forma. Y vamos a ver por qué. Uno de los factores es, ya vimos que tienen un tamaño molecular muy pequeño y que por eso tienen la capacidad de atravesar la membrana de la célula. Y bueno, también porque son grasa y la membrana de la célula es liposoluble, o sea, deja permeabilizar, o sea, deja pasar las cosas que se disuelven en grasa. Las moléculas de los aceites esenciales son muy pequeñas y entonces tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica del cerebro, así como atraviesan la barrera que es la membrana, lo que protege a la célula, también lo hace con la barrera hematoencefálica del cerebro. El tamaño, el peso molecular de los aceites esenciales es de más o menos 500 unidades de masa atómica. Y el tamiz, que es la barrera hematoencefálica, deja pasar hasta un tamaño de 800 o 1000 unidades de masa atómica. Entonces, los aceites esenciales tienen un efecto directo positivo en nuestro cerebro. Y las emociones, ¿cómo llegan a tener un efecto en las emociones? El sistema límbico es el sistema que administra nuestras emociones. Nosotros, como los aceites esenciales son volátiles, aunque no los apliquemos, o si los usamos solamente para inhalarlos o en el difusor, a través del olfato llegan inmediatamente al cerebro, en donde, como vemos en esta siguiente diapositiva, la amígdala, esta pieza roja, reconoce el aroma y manda una señal al hipotálamo para que éste mande las señales a nuestro organismo para producir más o menos de lo que sea requerido en el momento. Es por eso que cuando olemos un aroma agradable, inmediatamente sentimos placer y alegría porque se dispara inmediatamente la producción de las hormonas de la felicidad, por ejemplo, la serotonina, la dopamina. Es inmediato la reacción, es más rápido aún que cuando uno se aplica. Es en milésimas de segundo, el cerebro ya reconoció el aroma y ya está trabajando. Entonces, no solamente van a cambiar nuestro estado anímico, no solamente tienen una incidencia en nuestras emociones, porque el sistema límbico, el que trabaja nuestras emociones, donde se almacenan las memorias emocionales de nosotros, solamente se le puede acceder directamente a través del olfato. Y por eso son tan potentes. Y eso tiene consecuencias, niveles de energía, el sueño, la temperatura, la presión sanguínea, el apetito sexual, el sistema inmunológico, todo esto, el hambre, todo esto tiene la reacción en cualquiera de estas funciones. Es muy interesante. Y algo que es importante decirle a las personas que, por ejemplo, están resfriadas y no sienten el olor, o que por alguna enfermedad o un accidente han perdido el olfato, no se preocupen. No sienten conscientemente el olor, pero el aceite esencial tiene la misma función. Y nosotros tenemos, es un dato que yo no conocía, no solamente en la nariz, el sistema olfativo, las células olfativas, sino en todo nuestro organismo. En todo nuestro organismo las tenemos. Entonces, aunque yo no haya olido un aceite esencial, puedo ingerir el aceite esencial y va a tener también un efecto no solamente físico, sino emocional en mí, porque por esas células va a llegar la información donde debe de llegar. Es muy interesante.
y donde podemos aprender más cómo nos podemos ayudar. Claro, encantada, me pueden contactar cada vez que quieran. Acá ven mi teléfono, mi WhatsApp. Por cualquier consulta, vamos a publicar el enlace de esta capacitación para que la puedan ver otra vez o la puedan compartir si desean. Pero pueden buscar más información, por ejemplo, tenemos un libro de las emociones, que también los puedo compartir con ustedes, en donde nos explica cada aceite esencial cómo trabaja una emoción. Porque cada aceite esencial tiene un trabajo diferente que realiza en nuestras emociones y es muy, muy interesante. Y después de esto tenemos libros que hablan sobre los aceites esenciales de doTERRA específicamente y sus combinaciones, pero los tenemos también de forma de aplicaciones que los podemos bajar en el celular. Estos dos son, digamos, los más prácticos, Modern Essentials Plus y Essentials Life. Están en español también y uno puede bajar la aplicación en español en donde uno puede buscar por dolencia, es decir, dolor de cabeza o fiebre o gripe o lo que uno tuviese y le van a dar sugerencias de qué aceites esenciales usar y cómo usarlos. O al revés, puedo ver si yo tengo un aceite y no sé para qué sirve, puedo ver el limón y para todo lo que me sirve el limón y los demás aceites esenciales de doTERRA. Son dos aplicaciones muy, muy prácticas que las pueden ayudar porque realmente uno sale desnudo, pero no sin celular, así que lo tienen siempre a la mano. Y doTERRA nos ayuda a tener el control de la salud familiar. doTERRA nos empodera para poder manejar la salud en el hogar. Yo creo que es algo esencial, la salud es la base de todo y estamos hablando acá sobre todo, como han podido ver, no solamente de la salud física, sino también de la salud emocional, cómo los aceites esenciales tienen incidencia y nos tratan como un todo, desde el punto de vista emocional y físico, y también vibracional, que podemos ver en otra ocasión. Es muy, muy importante esto porque tenemos realmente en estas botellitas un valor incalculable. Yo siempre usé las cosas naturales para mis hijas, pero cómo me hubiese gustado tener estas botellitas. No tenía que ir al mercado a correr a buscar lo que me hacía falta para hacerles algún preparado, o la cebolla para el jarabe de la tos con miel. Tendría estos frasquitos que es como tener el jardín del mundo a mis pies para utilizarlo para lo que yo necesite y sobre todo de forma preventiva. Entonces yo puedo hasta prevenir que llegue a alguna enfermedad, prevenir que se complique un resfrío con dolores de oído, en una infección. Realmente es indispensable. Yo no salgo ni de casa porque tengo mi pequeño estuche con los pequeños frasquitos en la cartera y de viaje tampoco no salgo sin los aceites esenciales porque realmente nos salvan de cualquier situación, no hay que estar buscando ni doctores, ni farmacias, ni nada. Realmente nos pueden ayudar muchísimo. Ahora, obviamente es indispensable consultar en cualquier otra situación más compleja al doctor. Es indispensable tener el diagnóstico de un doctor para saber uno luego qué hacer, ¿no? Pero realmente hacen la diferencia. Es una tranquilidad, sobre todo en esta época, no tener que salir ni a comprar y poder solucionarlo todo, todas esas pequeñas dolencias del día a día en casa sin complicarse. Vienen en estas dos presentaciones, la de 15 mililitros y la de 5 mililitros en los diferentes mercados con diferentes ofertas. Algunos traen un aceite regalo, otros vienen con un difusor. Y para los que todavía no tienen doTERRA, vale la pena inscribirse porque consiguen los productos a precio de costo, al precio que yo los compro. Y es la mejor forma. En doTERRA no hay obligación de compra, uno puede comprar cuando uno quiere y si no quiere no compra nunca más, no importa, al año deja de estar activo y si uno después de un año quiere comprar, simplemente hace una llamada y lo activan inmediatamente y puede hacer las compras que uno desee. Claro, si hace uno compras mensuales, hay incentivos adicionales, descuentos adicionales, pero realmente hace la diferencia en la vida. La gente siempre dice que hay un después, un antes y un después de doTERRA.
Espero les haya gustado esta capacitación. Como han podido ver, sí tenemos un aceite esencial para todo. Muchas gracias y no sé si tengan alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer que pueda resolver ahora. Si no, cualquier consulta que tengan, han visto mi WhatsApp durante la presentación y pueden contactar si desean inscribirse a la persona que los invitó. Muchas gracias por haber asistido y nos estamos viendo en la siguiente capacitación. El primer miércoles de cada mes es una capacitación parecida a esta, introductoria, cambiando un poquito el enfoque, y el tercer miércoles de cada mes tenemos un tema específico. Hemos hablado sobre el copaiba, un aceite espectacular, sobre la nueva mezcla que es justamente la que tengo acá, el Adaptive, ideal para situaciones de estrés. No saben lo maravillosa que es y cómo yo lo he usado con mi papá. Mi mami falleció, tenía ya 93 años y para él fue un golpe muy duro y este producto ha hecho la diferencia y uso también otros que lo ayudan emocionalmente. Entonces, nos vemos en un siguiente miércoles. Mucho gusto, muchas gracias y adiós. Chao.